Hoy me sentí en mi tierra cuando un presidente está en otra nación. Ese presidente representa a la nación, amén. Y hoy yo me podía sentir nuevamente como en los Santanderes. Con este misionero acá me hizo sentir en un pedazo de mi tierra. La congregación se está llenando de santanderianos. Bienvenidos sean. Amén. Bien, quiero invitarles a que vayamos a las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Un pasaje muy conocido casi por toda la mayoría de la iglesia como tal. Pero qué bueno que lo pudiéramos poner en obra y en práctica. En obra, poder escudriñarla, poder enfatizarla, escribirla, tatuarla en nuestro corazón, y que a ese diario ponerla en práctica. Amén. Me responden con un amén si estamos en la cita, si no desde las pantallas nos ayudarán. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren qué palabra tan conocida que deberíamos de saberla hasta aún de memoria. Y el apóstol Mateo nos está diciendo, o nos está abriendo un panorama bastante amplio, diciendo: pedid y se os dará. El que pide va a recibir, se le va a dar. El que busca va a hallar. El que llama se les abrirá. Para los que son iglesia, a esto se le conoce como la... Ay, gloria al Señor. Hoy nadie es iglesia, todos son nuevos. A esto se le conoce como la regla de oro. Amén. Esto me dio pie para predicar con más fuerza, para enseñar acerca de la regla de oro. Amén. Vamos al libro de Santiago, ahí mismo en el Nuevo Testamento. Vamos a estar enfocados en el Nuevo Testamento, libro de Santiago, capítulo 4, o epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero acabamos de leer un panorama dentro del campo espiritual, dentro de la comunión, que nos dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero acá vemos otro pilar dentro de la iglesia diciendo: pedís y no recibís. ¿Alguien alguna vez ha orado por algo y no ha recibido? ¿Cierto que sí? Hemos pedido pero no hemos recibido. Pero la respuesta es clara, porque dice: porque pedís mal. Lo que tenemos que filtrar es que si mis oraciones están para nuestros deleites o está para edificación. Cuando nuestras oraciones están enfocados sobre nuestros deleites, nunca vamos a recibir. Pero la Biblia dice: pedid o se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. Pero esta regla tiene una condición. La condición es
que no debe ser para nuestros deleites. Pastor, pero todos tenemos necesidad. Sí, el Padre sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Amén. Mateo 6, versículo 6. Mire, acá les estoy dando un panorama, una pequeña síntesis de la oración basada en el Nuevo Testamento. Mateo 6, 6 dice: mas tú, ¿a alguien Dios le está hablando? Levante su mano. Es contigo. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento. Transcribimos esta palabra: habitación, cuarto, lugar de descanso, lecho, lugar de 4 paredes con una puerta. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias que al leer tu palabra ha sido una bendición para nosotros. Oramos, Señor, para que tu palabra hoy sea siempre una fuente de inspiración. Señor, que conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, háblanos. Te lo pedimos, Señor. Padre, rompe lo más profundo de nuestra alma, Señor. Confronta y quita todo esquema, Señor, que creemos que está bien, pero no lo es. Por eso necesitamos, Señor, que más que tener una estructura, tengamos una vida, Señor, plena. Porque esto, Señor, de lo que vamos a hablar, de lo que has puesto en mi corazón, no se trata de estructuras, sino de relación. Se trata de vida, se trata de entendimiento, se trata de espíritu. Por eso te pido, Señor, que revientes en nosotros, que corte en nosotros, que nos hagas libre de cualquier estructura religiosa y que podamos recibir, Señor, plenamente una vida y una comunión en el Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Y dígale a su hermano: te bendigo, y me desconecto de ti para conectarme con Dios. Hoy quiero hablarte de algo que he titulado Orar según el corazón de Dios. Orar, porque acabamos de leer que al que llama se le abrirá, que el que busca encontrará, que el que pide se le dará. Pero también hemos leído que hemos orado y que nada hemos recibido porque ha sido para nuestros propios deleites. Pastor, ayúdanos a entender un poco más. Claro que sí. Cuando se trata de nuestros deleites es cuando estamos desconectados de la voluntad de Dios. Cuando oramos sin ser la voluntad de Dios, nunca recibiremos, porque no está alineado al propósito de Dios. El libro de Isaías, el profeta de Isaías dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no son como los caminos de Dios. ¿Cuántos de los que están hoy quieren tener conforme al pensamiento de Dios? Quiere estar situado en el camino de Dios. Entonces tenemos que aprender a orar conforme al corazón de Dios. Amén. Alguien diga amén. Amén así o amén mentiroso. Amén así. Entonces, permítame enseñarle principios bíblicos para tener una vida de oración eficaz. Principios bíblicos para tener una oración eficaz. Que cuando yo ore, mis oraciones sean respondidas. Como testimonio y con autoridad lo digo. Antes, en ocasiones, sin tener que orar, he recibido porque Dios ha conocido mi corazón. Amén. Porque todo en mi vida estoy aprendiendo a ponerlo en manos de Dios. Aún hasta el vaso de agua que he de tomar lo pongo en manos de Dios. Amén. Porque es alinearme. Alinearse es ponerse en el hilo.
Anteriormente, o cuando nosotros estábamos un poco más niños, porque si digo niños dicen él les evité que lo dijera. Cuando nos alineamos y hacemos memoria de una vida atrás, recordamos de aquello que llamábamos circo, y nos mostraban la cuerda floja y alguien desafiaba caminar por la cuerda floja. Alinearnos es desafiar y entregarnos a caminar no por la cuerda floja, sino por la seguridad que Dios nos brinda, que Dios nos ofrece, de echarnos a sus manos. El conocer el corazón de Dios, ay santo, ¿alguien quiere conocer el corazón de Dios? El conocer el corazón de Dios es entregarnos y decirle: Señor, yo voy a caminar aunque no sé hacia dónde vaya. Señor, yo voy a caminar sin aún entender qué es lo que tú quieres. Eso es podernos echar a las manos del el alineamiento de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Si hablamos de oración, ¿qué puede usted describir acerca de la oración? ¿Qué es para ti oración? ¿O qué es para ti orar? Hablar con Dios. ¿Qué más? Escuchar a Dios. Meditar dentro del texto bíblico. Por allá atrás, yo veo que el Espíritu de Dios está por acá. Por ese lado no está el Espíritu de Dios. ¿Qué es orar? Intimidad con el Padre. Poder conectar. Si ve, cuando uno empieza a profetizar, la iglesia empieza a alinearse. Ok, yo quiero ayudarle un poco teológicamente y hablarte acerca de la oración. Permítame hacerle una introducción. La oración no es un ritual religioso. Aparente ser un ritual, pero no lo es. La oración no es un ritual religioso, sino el medio por el cual Dios nos ha concedido comunicarnos con Él. Entonces la oración es un canal, amén, que Dios en su misericordia nos ha permitido para comunicarnos con Él. Es decir, para relacionarnos, para estrecharnos dentro de su propia vida. El poder conocer, Dios es un ser infinito. En Él está el inicio y Dios no tiene final, porque Él es el alfa y la omega. El poder conocer a diario a Dios, amén. Mis 27 años como predicador he entendido algo y lo he comprendido aún mejor, que cada día le necesito más. Que lo de ayer ya pasó, que la gloria de Dios fue para ayer, que hoy necesito un presente nuevo en Él, que no debo vivir de glorias pasadas. Uno escucha a la iglesia y de pronto lo hacen en un buen sentido. Pastor, yo en otro tiempo era esto, y yo en tal lugar hacía esto y esto y esto. Y yo pregunto, ¿y cuál es tu presente ahora? Porque estás viviendo de glorias pasadas. Amén. Y Dios es el de ayer, pero también es hoy y será mañana. Entonces Dios es un presente continuo. Y entonces, como su hijo, yo tengo que vivir y caminar en el presente continuo de Dios, que lo que fue de ayer quedó en el ayer, y como Dios es hoy, tengo que vivir el hoy en Dios, y como Dios es mañana, tengo que vivir el mañana en las manos de Dios. Esto es poder conocer el corazón de Dios. Y cuando usted pretende, y cuando usted trabaja, y cuando usted se enfatiza en conocer el corazón de Dios, ¿sabe qué pasa? La Biblia dice que Dios, antes de hacer algo, se lo revela a sus siervos y los profetas, porque Dios quiere relacionarse. Siendo Él soberano, quiere compartir. No te va a pedir permiso, te va a decir lo que va a de hacer. Ay.
Porque Dios a nadie pide permiso, porque Él es soberano, porque todo está en control. ¿Por qué nosotros pedimos permiso? Porque nada está en nuestro control. Aunque usted pretenda tener algo en control, en un momento se le va a salir de las manos. Pero a Dios no se le sale de las manos. Por eso la invitación hoy es que a que no camines sobre la cuerda floja que es tu vida, que coloques tu vida en la confianza de Dios, que esa cuerda es segura, fuerte. Ay, santo. Pastor, ¿y dónde está eso? En el Salmo 91. Si cayeres, Él enviará a sus santos ángeles y te evitará que tropieces con algo. Esa es la confianza, el que habita. Ay, Señor. Y posiblemente yo voy a usar tantos versículos siempre en una predicación, porque cada versículo, cada día tiene una enseñanza que darnos. Porque esta es la diferencia de este libro sagrado a otros libros. Amén. Has leído escritos de grandes autores, lo leíste y lo guardaste, nunca más, porque ya lo leíste. Pero este libro, el que se relaciona con él, a diario lo saca, porque hay un alimento que recibir. Por eso el Padre nuestro dice: Señor, danos el pan de cada día. ¿A qué pan se refiere? A su palabra. Porque tú trabajas a diario para llevar el sustento de tu casa, pero cuando tú te relacionas a diario con ella, ella te dará las fuerzas para trabajar a diario. Ella te dará el aliento para trabajar a diario. Pastor, usted no se cansa, sí, pero en Él está mi refugio, en Él está mi fuerza, porque Él hace de mí, ay, Señor, que de mi interior corran las fuerzas, donde me guardo, donde mi vida se esconde en Él. ¿Alguien se esconde en las manos de Dios? ¿Amén así? ¿O amén a no? Porque la Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Tienes que ser coherente con lo que estás respondiendo. Amén. Entonces la oración no es un ritual religioso, sino el medio por el cual Dios nos ha permitido para comunicarnos con Él. ¿Qué pasa en la oración? Se desarrolla intimidad. Ay. Te doy permiso a que le digas algo a tu hermano. Es ahí donde tu vida entra en intimidad. Es ahí donde se empieza a desarrollar. Nadie ha visto a Dios. ¿O alguien ha visto a Dios acá? Ni Leonardo da Vinci ha visto a Dios. ¿Y quién es ese, pastor? El que trató de describirnos a través de una pintura quién era Jesús. Pero nadie ha visto a Jesús. Pues en nuestro tiempo. Nadie ha visto a Dios en nuestro tiempo, ¿cierto? Pero en la antigüedad Jesús se mostró, y el que ve a Jesús ha visto al Padre. Amén. Entonces, aunque nosotros no lo hemos visto, Él se deja sentir. Él se hace sentir. Él se revela. Pero a través del canal de la comunicación llamado oración. A medida que tú ejercitas este canal, tú empiezas a tener comunión, empiezas a tener intimidad. Amén. Y voy a decir algo. El que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús nunca volverá atrás. No importa la prueba, no importa si sus hijos murieran, no importa que todo se destruyera. El que conoce a Jesús, el que ha tenido un encuentro con Jesús, nunca volverá atrás. Nunca. Yo sé que mi Redentor vive. Si se lo va a dar, déselo a Él. Y no lo engañe. La expresión de alguien que le ha conocido dice: yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé, ay Señor, que Él me levantará.
Yo no sé cuál es tu situación, pero en el secreto oro por esa situación. Pero yo sé que mi Redentor vive y Él te levantará. Él te levantará. Porque esto para muchos es locura, pero para los que han conocido, para los que se relacionan con Él, esto es poder. Esto es poder. Esto es transformación. Esto es edificación. Esto es cambio. Porque la oración me lleva a relacionarme con Él, a tener una comunión íntima. Porque hay algunos que tienen comunión, pero no es íntima. Tu oración merece intimidad. Por eso Jesús, cuando le pidieron enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús lo primero que dijo: ve a tu cuarto, cierra tu puerta, habla con tu Dios, porque nuestro Dios está en lo secreto. Habla con Él en su naturaleza. Tú no lo ves, pero Él se deja sentir. Cuando mi corazón está quebrantado, cuando mi vida está en dificultades, he sentido su mano que me dice: levántate, no temas, yo estoy contigo. Yo te sostengo de mi brazo fuerte y me puedo levantar y levantar mi mirada y decirle: Ebenezer, tú estás conmigo. Tu brazo fuerte me ha sostenido. El poder ejercitar nuestra comunión con Él, esto da pie a esos principios. Amén. Entonces, es el poder desarrollar intimidad y colaborar con su voluntad. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted aprende a hacerla. Yo hago una pregunta: ¿cuántos son cabezas de hogares o de familias acá? Ok. ¿Conoces tú la voluntad de Dios en tu hogar? ¿Conoces tú lo que Dios quiere para tu familia? ¿Conoces tú lo que Dios quiere que tú hagas mañana? ¿Cierto que nos ha costado entender eso? Porque vamos más a la oración para nuestros deleites que por conocer la voluntad de Dios. Cuando tu vida de oración la enfocas en tu deleite, con respeto lo digo, no recibiréis nada. Pedí y nada habéis recibido, porque todo lo has trabajado para tu propio deleite. ¿Sabe una cosa? Cierto día Dios vino a la congregación y Dios dijo a todo hombre cabeza de hogar: vosotros tenéis casa para vuestras familias, pero ninguno de vosotros ha pensado en construir casa para mí. Todos trabajaban para sus propios beneficios. Y tristemente decirlo, que nosotros que nos llamamos hijos de Dios, nos olvidamos de la voluntad de nuestro Señor. Y Dios siguió hablando: me llamáis Padre, pero no veo la honra de hijo. Me llamás Señor, pero no veo la honra como Señor. ¿Cómo le llamarás tú a Dios? Pero Dios dice: no veo esa honra de ti. Todavía sigues trabajando en tus propios deleites. Todavía tus caminos están muy lejos a los míos. Todavía seguís gastando vuestro dinero en lo que no es pan. Ay, porque tus caminos no están alineados con la voluntad de Dios. Decimos tener un altar en nuestra casa. ¿Alguien tiene un altar para Dios? ¿Pero acaso Dios reposa en ese altar?
Dios reposaría en ese altar cuando Dios ve que tú quieres hacer la voluntad de Él. Si tú me invitas a la casa y yo llego a tu casa, me siento y de pronto yo veo una expresión no muy agradable por yo haber llegado, yo pregunto, ¿para qué me has invitado si no me vas a recibir? Decimos, Señor, ve a mi casa, y el Señor viene y Dios dice, ¿pero para qué? Si no me honras. Me dices que quieres hacer mi voluntad, pero no me quieres escuchar. Me has dicho, Padre, en vano vela la ciudad si Jehová no edifica. Y yo quiero enseñarte y tú sigues haciendo en tus fuerzas. Señor, dame la mujer idónea o el hombre idóneo. Y el Señor dice, pero todavía sigues colocando la mirada en el que tú quieres. Ay, qué difícil es poder trabajar en los caminos del Señor. Pero, pastor, ¿por qué difícil? Porque tú no quieres morir a tu voluntad. Porque yo no quiero morir a mi voluntad. Por eso se hace difícil. Pero cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, se va a levantar alguien que se llama el chanclas, el chamuco, el diablo, el enemigo, el adversario. Y está furioso y empieza a rugir como león, porque tú te has salido del contexto de él, porque te has salido del dominio de él. Y entonces él empieza a disparar dardos. Pero no os afanéis, yo he vencido, dijo el Señor. Esto es orar conforme al corazón de Dios. Esto es poder alinearnos, no a la cuerda floja, sino en la seguridad que Dios nos brinda. Oh, cuántos hemos perdido a veces el sueño. Pero un hombre en la Biblia dijo, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Oh, santo. No importa si pudiste dormir 2 horas, si Dios está ahí, tú despiertas fortalecido. Señor, quiso tratar de venir migraña, pero Él me sana. Él es mi sustentador, Él es mi sanador. David en momentos se sintió casi como muerto. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Aún en momentos se sintió en el lugar de los muertos, se sintió en el Seol, se sintió en el Hades. Pero él dijo, como las fuerzas del búfalo me ha dado. ¿Sabe por qué seguimos siendo iguales? Porque no hemos renunciado a nuestra voluntad. Porque todavía queremos construir al diseño carnal, animal y diabólico que hay en nuestras vidas. Ahí, pastor, el Señor reprenda al diablo. No, el Señor reprenda tus pensamientos. Porque la palabra dice que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. ¿O no es así? Amén. Pero la sabiduría de Dios es permanente y para siempre. Cuando tú buscas la sabiduría, tú le estás diciendo a Dios, yo quiero aprender a temerte como Dios, a respetarte como Dios. Y por eso Pablo predicaba con temor y temblor. Porque a medida que uno conoce la presencia de Dios, más muere uno y Él crece en uno. ¿Te miras al espejo y sigues siendo el mismo? ¿O podrás decir, uy, cuánto he cambiado? ¿Cuánto he muerto? Sí, vuelvo a muerto.
Carolina in Made in Cielo. El aroma del cielo. No, yo necesito el aroma de Cristo. Que Cristo huela en mí. Que la gente te diga: qué paz irradia tu vida. Oiga, yo lo miro a usted y yo siento una paz. Y usted nunca ha dicho nada, pero usted irradia porque Cristo está en usted. Amén. Principios bíblicos para una vida de oración eficaz. ¿Alguien quiere tener una vida de oración eficaz? Pues la Biblia tiene unos principios para enseñarnos. Primer principio, el principio de la relación. El principio de la relación. Ay, tengo una necesidad, voy a ir a orar. Esto no quiere decir relación. Esto quiere decir interés propio. Interés propio. El principio para una vida de oración eficaz es cuando yo construyo en mi vida tener una relación firme, audaz en Dios. El principio de la relación. Oramos como hijos, no como extraños. ¿Alguno de nosotros alguna vez ha ido a la presencia de Dios y se siente como extraño? ¿Se siente como si Dios no lo estuviera escuchando? De pronto siente que Dios no está ahí. ¿Sabes por qué? Porque no fuiste como un hijo, sino que llegaste como un extraño. Y cuando alguien es extraño, extraña su naturaleza. Amén. Extraña. Pero cuando usted es hijo, usted puede llegar a casa y sentirse y hablar como hijo. Amén. Y cuando usted es hijo, usted sabe conocer en su casa. Y usted puede moverse dentro de la casa sabiendo y estando tranquilo que usted es hijo de la casa. Entonces, para nosotros ser hijos de la casa, para nosotros ser hijos del reino, tenemos que construir en la relación. ¿Pero cuál relación? Con Dios. Amén. Pero la mayoría de nosotros, y perdóneme, construimos en una casa diferente. Construimos con las excusas que son los ladrillos en la casa del fracaso. Mi hermano, mira esto. Ay, pastor, no, es que mucho trabajo, ¿sabe usted? Bien, oramos para que el Señor te ayude. Un mes, 2 meses. Mira tal, no, pastor, no, es que yo no tengo tiempo. Son los ladrillos de las excusas. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Mi pregunta es: ¿por qué tú no tienes tiempo? Son tus excusas que son los ladrillos de la casa de tu fracaso. Porque en Dios no hay excusas. Ay, Dios dice: estás trabajando mucho, entonces te voy a ayudar un poco. Y Dios dice: es tu trabajo el que no te deja. Ya lo entendí. Pues yo te voy a ayudar a que tengas tiempo. Señor, ¿cómo me vas a ayudar? Espera tantico mañana. Y tú te quedaste pensando cómo Dios te va a ayudar. Y entrabas a las 7:30 y a las 7:30 te dice el supervisor: fulano de tal te esperan en la oficina. Y tú Señor, gracias por el aumento. ¿Cuánto lo añoraba? Y tú llegas y te dicen: ha sido un placer trabajar con usted. La empresa está pasando por unas situaciones
Y lastimosamente hemos pensado que usted entra en ese recorte de personal. Ahí Dios te está ayudando para que tú tengas tiempo. ¿Por qué? Porque has construido en la casa de tu fracaso. Porque la Biblia dice que tenemos tiempo para todo, tiempo para amar, tiempo para odiar. Tiempo para vivir. ¿Sabe una cosa usted, mi querido amigo y hermano? En la Biblia, los hombres de Dios no murieron cuando la enfermedad vino a ellos. Ay, pastor, ¿cómo así? No, ellos murieron llenos de vida. Y el ser humano hoy en día muere lleno de enfermedad. Pero los hijos de Dios morían llenos de vida. Y se lo traduzco mejor: ellos no morían, sino que duermen en el seno de su presencia. Porque no construyeron en la casa del fracaso, sino que construyeron en la relación como hijo de Dios. Amén. Pastor, trabajo 7 días. Pero hay un día que podrás descansar. Ese día es el día que el Señor hizo para ti, para que tú le busques. Pastor, es que madrugando todos los días. Pero ese día el Señor quiere alentar tu vida, quiere fortalecer tu vida, quiere soplar aliento de vida. ¿Sí ve? Por eso que los hombres de la Biblia a la edad de 84 años se sienten como de 40. Y nosotros con 20 años y ya parecemos de 90, meros rodillones, rodilla con rodilla. Porque desconocemos lo que pasa en la casa de Dios. Porque no nos alineamos en la relación con Dios. Léalo en Josué. Los hombres de Dios a la edad de 84 se sienten de 40, con el mismo vigor y fuerza para seguir haciendo. Pero si nos miramos y si nos escuchamos, nuestras oraciones no están alineadas. Nuestras oraciones no son oraciones, sino quejabanzas. Por todo nos quejamos. Usted coge el dinero: Señor, mi salario es como el del mago. ¿Cómo así? 3 vueltas y desaparece. Señor, mi salario es como la cebolla, me relaciona y me hace llorar. Yo pregunto, examínate, algo está pasando. ¿Estás honrando a Dios con lo que recibes de Dios? Ay. Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No esperes lo mucho cuando no sabes dar a Dios de lo poco. Ay, Señor. No esperes mucho cuando no sabes honrar a Dios con lo poco. Si no lo haces con lo poco, mucho menos con lo mucho. Buen siervo fiel, en lo poco me ha sido ¿qué? En lo mucho te pondré. ¿Sabes? Cuando en nosotros hay aflicción por necesidad, es porque no conocemos al proveedor. Porque dependemos de nuestras fuerzas para vivir y no dependemos de la bendición para prosperar. Ay. Dependemos de nuestra fuerza, de nuestras capacidades para construir y no dependemos de la soberanía para vivir en bendición. ¿Sí ve?
Y los hombres de la Biblia, se los voy a decir pasito para que su vecino no escuche, eran prósperos. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando que el que conoce, el que se relaciona con su Dios, es una vida próspera. Porque mío es el oro, mío es la plata. Yo haré de la gloria de esta casa mayor que la primera. Cuando tú te relacionas, Dios te restaura. Cuando tú vives en esa relación, Dios te prospera. Pero cuando tú sigues construyendo tu vida conforme a tu capacidad, estás construyendo en la casa del fracaso. Ay, pastor, está siendo duro. No, no soy yo. Antes de que te lo hablara, ya me lo estaban hablando a mí. Estoy invitándote a tener principios conforme al corazón de Dios para tener una vida de oración eficaz. Que cuando tú cojas lo poco prospere. Porque Dios no necesita una bodega llena para alimentar a 5,000. Ay, Dios lo que necesita son 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 y toda la responsabilidad de los demás. Y si usted no lo cree, Él lo hizo una segunda vez. Porque algunos quedaron con duda. Y cuando alguien queda con duda, el Señor nos ayuda y nos dice: no creíste el primero, pues vuelvo a hacerlo otra vez. Porque Dios necesita de lo poco para prosperarte en lo mucho. El principio de la relación. Cuando tú te relacionas, tú sabes qué padre tienes. Pero si tú no te relacionas, tú no conoces qué Dios tienes. Alguien dígame. ¿Recuerdan el gran científico que caminaba por la orilla del mar y vio al niño que abría un hueco en la orilla del mar, y él se paró y lo analizó y en su mente dijo: ¿qué pretende este niño? Y se le acercó y le dijo: oye, niño, ¿qué pretendes tú? ¿Acaso tú podrás sacar un mar tan inmenso por ese hoyo? Y el niño levantó su mirada y le dijo: ¿y tú cómo pretendes tener un Dios tan grande para meterlo en un corazón tan pequeño? ¿Cómo pretendes tú conocer a Dios si todavía sigues pensando como uno que no conoce a Dios? ¿Cómo sigues actuando y quieres prosperar cuando tú no edificas en la casa como hijo? Por eso el primer principio es de relación. Tenemos que relacionarnos. Aquella mujer salió corriendo, salió desesperada, no de angustia, sino de felicidad, porque hubo un hombre que le conoció su vida sin juzgarle. Antes le invitó a que fueran amigos. Y estoy hablando de Jesús y la mujer samaritana. Dice que esta mujer, cuando conoció quién era el que le hablaba, salió corriendo y le predicó a todo un pueblo, y se ganó ese pueblo porque dijo: veo que tú eres profeta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Tu mensajero, el que te hace las vueltas a diarias, o es el Dios a quien tú debes honrar, adorar y rendirte? Cuando tú conoces a Dios es porque tú caminas en el principio de esa relación. Amén. Oramos como hijos y no como extraños. La oración nace de una relación. Dios no responde a extraños. Ay, Dios no responde a extraños. Dios responde a hijos. Sino a hijos. En la cultura bíblica, el nombre de padre otorga identidad. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú vas como hijo. Por eso Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que está en los cielos. Jesús les está enseñando: tienes que ir a la presencia de Dios como hijo, porque si vas como extraño no serás escuchado. Y para ser escuchado tienes que colocarte en el lugar de hijo. Tienes que adorarle, tienes que pedir su voluntad. Ay, Señor, hágase en mí según a tu voluntad. Padre nuestro, danos voluntad, danos paciencia, pero ya tenemos que trabajar en la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Si usted le pregunta a mi hijo cuáles son mis gustos en la comida, él sabe, porque él vive conmigo. Para tú conocer la voluntad de Dios, tienes que vivir en la presencia de Dios.
Un extraño no conoce. Por eso Jesús dijo: y ya no os llamaré siervos, sino amigos, pero si hacéis la voluntad. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Cuando usted tiene un proyecto, ¿usted a quién se lo cuenta? ¿A quién le hace? A su amigo. Porque un verdadero amigo vale más que un hermano. Y por eso el Señor quiere que seamos amigos, que seamos hijos amigos. Y perdóneme, no hijos bastardos. El nombre del Padre otorga identidad. ¿Tienes tú la identidad como hijo? Y si tienes identidad como hijo, estás escriturado para recibir la herencia del Padre. Y tienes acceso a orar diciendo: Padre nuestro. Es reconocer la filiación, reconocer que somos familia de Dios. Amén. Cuando mi hijo tiene hambre, él no va a pedirme permiso que comer. Él simplemente llega al lugar que él sabe y no pregunta si se lo puede comer, simplemente se lo come. ¿Por qué? Porque es hijo. Cuando usted conoce la voluntad del Padre, usted camina en el reino de Dios tranquilamente como hijo. David le dijo a Mefibosé, ¿recuerdan a Mefi? ¿Cuál era la cualidad de Mefi? No, esa era su condición. La cualidad del viejo Mefi era que se creía perro muerto. ¿Y quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí, que soy un perro muerto? Hay muchos que vienen delante del Padre como perros muertos. Hay muchos que se presentan ante el Rey de cualquier forma, y nadie puede presentarse ante el Padre, ante el Rey de cualquier forma. Y la Biblia dice que vale más león muerto. Vale más que perro vivo que... Mire la cualidad, cómo estaba la mente de Mefibosé. Pero el rey empezó a trabajar una identidad de él y le dijo: Mefibosé, desde hoy comerás a la mesa como uno de mis hijos, y desde hoy los criados y servidores de tu padre serán los tuyos una vez más. Porque cuando tú estás en la casa, tú recibes lo de la casa. Ay, Señor. Cuando tú caminas en el diseño del reino, los diseños están a tu favor. La bendición está a tu favor. Pero algunos trabajan tratando de engañar a Dios. Y vienen a su presencia cuando tienen dificultades, cuando tienen problemas. Y el Señor dice: hijo, hace rato te estaba esperando cuando las cosas estaban bien en tu vida. Porque el que es hijo habita diario en la casa de su padre. No cuando la dificultad llega, no cuando el problema ha salido a flote, sino porque hay una naturaleza, es hijo y vive en casa de su padre. Amén. Permítame decirle, cuando usted reconoce a Dios como su Padre, es reconocer su identidad como hijo y que es de la familia del Eterno. Amén. Y esto que causa confianza y dependencia. Confianza de lo que el Padre hace en su vida y dependencia de lo que el Padre hace por ti. Amén. Permítame leerle Romanos 8, libro de Romanos, o epístola de Romanos, o carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre? En la traducción significa que usted le puede decir Papito Dios. Es donde Jesús te lleva a la naturaleza del ser más pequeño para que te refugies en los brazos del Creador y tú puedas mirarle y decirle Papito Dios. No tema en decirle Papito Dios, porque esto significa Abba Padre, donde tú te puedes identificar como su hijo, porque no has recibido el espíritu de la esclavitud. Hay mucha iglesia que todavía tiene el espíritu de la esclavitud, pero nos han dado el espíritu ¿de qué? De adopción. Nos han adoptado. Hoy yo soy hijo de Dios. Amén. Y donde podemos decir Abba Padre. ¿Sabe qué significa esto? O si podemos involucrar la doctrina de la adopción. ¿Y por qué? Porque Jesús te ha dado la identidad de ser hijo. Amén. Pero hijo de la casa, hijo del reino. Jesús dijo: yo iré a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Segundo principio. El primero, recordémoslo, es el principio de la relación. Tienes que relacionarte, tienes que conocer a diario a tu Señor. Y cuando vayas a Él, ve como hijo y no como un extraño, porque Dios no escucha la oración de extraños. Segundo principio, el principio de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿Cierto que todavía hacemos la voluntad nuestra? ¿Sí o no? Tú le cuentas a Dios tus problemas, no le cuentas lo que vas a hacer antes del problema. Si tú te relacionaras con Dios, ¿de cuántos errores Dios nos evitaría a nosotros a diario? Locamente he hablado. Los muchachos dicen que hay algunos que no tienen filtro con sus palabras y hablamos locamente. Y tenemos que aprender a pensar para poder hablar. ¿Sí o no? El conocer la voluntad del Señor o la voluntad de Dios. El apóstol Santiago dijo: humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, someteos a Dios y podrás resistir al diablo. No hay mejor oración de guerra espiritual. Escuchen bien, intercesores. No hay mejor oración de guerra espiritual que el sometimiento a Jehová Dios. Lo vuelvo a repetir para que nunca se lo olvide. No hay mejor oración de guerra espiritual cuando no hay sometimiento. Santiago dijo: someteos a Dios y resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿qué nos pasa a nosotros muchas veces? Que reprendemos al diablo sin sometimiento, y ahí viene el diablo y nos pega 3 coscorrones y nos ponen a gemir como ciervo que brama, no adorando sino de miedo. ¿Sí ve? Porque reprendemos sin sometimiento. Sométase y usted podrá reprender. ¿Y sabe qué entiende el diablo? Porque el diablo entiende el lenguaje del reino. Satanás huye cuando ve sometimiento a Dios. Si no, pregúntele a 7 muchachos de la iglesia, no de esta, sino de la iglesia de Jerusalén, que salieron a reprender al diablo, y el diablo vino y les pegó y los dejó desnudos y casi como muertos. Y el diablo se les rió en la cara y les dijo: conocemos a Jesús y a Pablo quien lo predica, pero vosotros ¿qué? El diablo conoce a sometidos. Ay.
El diablo no le tiene miedo a los predicadores. El diablo le tiene miedo a los intercesores. ¿Escuchó lo que le dije? El diablo no le tiene miedo a los predicadores. El diablo le tiene miedo a los intercesores que se someten a Dios. Por eso Santiago dice: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay mejor oración que el principio del sometimiento. El propósito de la oración no es alinear a Dios en nuestros planes. Oramos para que Dios haga nuestra voluntad. No. No es así. Sino que nosotros nos alineamos a los propósitos de Dios. Tu oración no va a alinear a Dios a ti. Porque tú ores, tú no vas a cambiar la voluntad de Dios. Cuando tú oras, tú alcanzas misericordia de Dios. Porque hay muchos que creen que por orar Dios va a cambiar los planes. Dios es perfecto. Si Dios cambiara sus planes, dejaría de ser perfecto, que es su atributo. Cuando usted ora, usted alcanza misericordia. ¿Recuerdan a Abraham orando, intercediendo? Señor, esto es. Ve a Abraham, no te digo 50, sino que hubiera tanto. Abraham, si hubiesen 10, yo tendría misericordia. ¿Sí ve? Y Dios tuvo misericordia, pero el plan de Dios no cambió. Dios hizo lo que iba a hacer, porque es que a Dios no le tiembla la mano. A Dios no le tiembla. El Señor no sufre de Parkinson. Él no sufre de cuadros de ansiedad para pensar una cosa y luego pensar otra. Él es el eterno. Su diseño es perfecto. No tiene perfección, es perfecto su diseño, porque son sus atributos por naturaleza como Dios. Amén. Entonces nosotros necesitamos tener esa relación que hablamos para conocer la voluntad. Y cuando tú conoces la voluntad, te sometes al plan de Dios. Y el sometimiento a Dios no es dictadura, el sometimiento es vida. ¿Sí ve? Es libertad. Por eso Pablo dijo: antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, esclavos, pero ahora soy libre, y por causa del amor yo me haré esclavo de él. Usted ahora es un esclavo del amor. ¿Usted ha visto un esclavo del amor? Mira al que está a su lado y dile: wow, qué guapo te ves en el amor de Cristo. Entonces, en este principio podemos involucrar la doctrina de la soberanía de Dios. En la relación involucramos la doctrina de la adopción. En este principio estamos involucrando la soberanía, la doctrina de la soberanía, porque Dios es soberano siempre. Amén. Porque usted deje de diezmar, Dios sigue siendo soberano. Porque usted deje de congregarse, Dios sigue siendo soberano. Porque usted decida no volver a su hogar, Dios sigue siendo soberano. Que usted decida no amar más a sus hijos, Dios sigue siendo soberano. Porque esta es la doctrina del atributo de la soberanía de Dios. Amén. Es decir, Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan a Jesús en el Getsemaní? Cuando una vida está en sometimiento a Dios, dice: hágase en mí conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Pero nosotros esperamos que Dios haga según a nuestros deseos, a nuestros placeres. Y Jesús nos dio muestra que así no es. Y dice que los ángeles de Dios venían y sustentaban su vida. Porque cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, el ministerio angelical está a tu favor. Él envía esa soberanía, Él envía ese cuidado. Pero yo estoy aprendiendo a decir como Moisés: Señor, yo no quiero cualquier ángel, yo quiero es tu presencia. Porque el Señor le dijo a Moisés:
yo he determinado hoy no ir con vosotros, porque no siendo que yo vaya con ustedes y vosotros me llenéis la copa y yo determine destruirlos a todos. Por eso he decidido enviar un ángel. Y cuando Moisés escuchó esto, dijo: Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no saldré de acá. Porque cuando Dios va, que aunque hayan dificultades, la victoria la saboreamos. Moisés, o a Moisés no lo llenaba cualquier ángel. Moisés era lleno en la plenitud de Jehová. Por eso se relacionaba. Por eso para Moisés Dios era todo. Y por eso para Dios fue todo en complacer a Moisés. Porque aún en los futuros tiempos de Moisés, Dios trajo a Moisés delante de presencia de su hijo. ¿Sí ve? Aún en los tiempos futuros de Moisés, Moisés fue traído en los presentes de Jesús y pudo verle. Porque cuando usted se deleita en Jehová, el Señor su Dios, Él le concederá las peticiones de su corazón. Si ve lo diferente de orar a nuestro deleite que orar en la voluntad de Dios, porque Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El propósito de la oración es simplemente alinearnos en la voluntad de Dios. Tercer principio, el principio de la fe. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Porque esto implica orar confiado, no dudando. Hebreos 11:6, todos nos lo sabemos. ¿Cómo dice? Nanis, todavía no lo presentes, hija. ¿Cómo dices Hebreos 11:6? No. Si yo dijera, ¿qué dice el horóscopo? Ahí de una, algunos lo dicen. Hebreos 11:6 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. ¿Sabe qué es fe? Caminar así, seguro y confiado. Certeza que espero que no voy a tropezar, y por torpe que sea, no me extraviará. Ay, Señor, porque Él sabe guardar mi caminar, porque su pie no da al resbaladero, porque no se adormecerá el que ha determinado amarme. No te aman por lo bueno que eres, porque te ama, porque Él lo determinó. Por amor a sí mismo, Él está amando a alguien vil como yo, y me escogió para avergonzar a muchos, y me ha dado un nombre y me ha dicho: tú eres mi hijo. Ay, Señor. Algunos esperan ganarse el loto. Yo ya me lo gané hace tiempo, cuando le conocí a Él, cuando conocí la riqueza del amor de Dios. Y desde ese día, todos los días ha prosperado mi vida. Amén. El principio de la fe. La fe no es optimismo emocional. Vea a Juan Diego cómo va. No, pastor, ahí vamos, no tan bien como usted, pero ahí intentamos hacer algo. Yo conocí un hombre que decía, era un pastor santandereano, y decía, uno le preguntaba: pastor, ¿cómo está? Bendecido para bendecir. Y eso le ponía un tono a la voz: bendecido para bendecir. Y esas palabras le ministraban a uno. Usted es un bendecido de Jehová. Perdóneme, usted no es la escoria. Usted no es el error. No es la equivocación. Que aunque ellos creían estar equivocados, Dios no. Y de esa equivocación Dios hizo algo perfecto: que nacieras para darte una identidad y ponerte un nombre y caminar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La fe no es optimismo emocional. Hoy sí, mañana no. No, la fe es certeza basada en quién es Dios. Cuando usted tiene fe,
usted camina confiado en quien está delante de usted. Ay, pastor, no pase por ahí. Hijo, ¿qué hago? Tengo que pasar por ahí. Ay, pastor, yo le recomiendo que no. Pase confiado que Él va delante de usted como poderoso gigante. Si usted tiene que pasar por ahí, si usted tiene que saborear ese sabor amargo, no tema, porque Jehová Dios dijo: yo voy delante de ti, yo voy abriendo camino. Esa es certeza, convencido de quien me ha llamado. Amén. Oh, bendito sea el Señor. La fe activa nuestras oraciones. ¿Qué activa vuestras oraciones? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, mire, yo le voy a contar un caso. Cierto día en la iglesia vino un predicador, era un hermano, un pastor de Venezuela, no a la congregación de Itagüí. Y vino, este pastor estaba pasando dificultades. Y como era costumbre en la iglesia en Itagüí, nosotros más o menos a las 7 de la mañana ya nos estábamos congregando. El servicio era a las 8, pero yo llegaba a las 7 con mi esposa y mi hijo para organizar todo para el servicio, todo lo que tenía que ver en el altar con el sonido. Y de pronto yo había guardado en mi bolsillo un dinero que era para pagar los servicios de mi casa. Se me había pasado por alto o no había tenido tiempo para ir a pagar, y aproveché que en la esquina había un servicio donde podía pagarlos, es decir, había un gana. Pero entré a la iglesia y le dije a José: recuérdame que tengo que ir a pagar los servicios, no me dejes que se me olvide. Y empezó el servicio y el pastor empezó. Yo estaba en el cuarto de sonido, y de pronto viene una palabra en mí donde el Señor me dice lo siguiente. Me dice: el dinero que tienes guardado lo vas a echar en un sobre, así literalmente, y se lo vas a dar a mi siervo, el cual está predicando. Y yo miré, yo dije: ok, Señor. Pero al rato empecé a pensar dentro de mí, con mi otro yo. Yo dije: el Señor me está pidiendo la plata de los servicios. Y yo dije: ay, Señor, ay de mí. Y yo cogí el dinero, lo eché en un sobre, y cuando terminó el servicio se lo entregué al pastor. Y el pastor me dice: pastor, usted no sabe, estoy pasando una gran necesidad que solamente Dios sabe. Y determiné en mi corazón no decirle a nadie nada, sino que Dios conoce. Y yo le dije: pues pastor, el Señor conoce, porque el Señor me habló y yo estoy obedeciendo a lo que el Señor me dio. Y por la noche a mí se me había olvidado. Ay, mi esposa me dice: amor, vamos y pagamos los servicios. Yo le dije: ya tocarán estos días. ¿Y por qué, amor? Porque ya sabe que nunca permito que un recibo se me cuelgue con el otro. Porque si usted no paga uno, dificultoso es pagar dos. Y yo le dije: amor, es que el Señor, bueno, Dios proveerá, fue lo que me dijo mi esposo. Eso era un domingo, siendo las 7 de la noche, por mi casa estaba cayendo un aguacero, pero Señor, aguacero. Y de pronto alguien estaba tocando y era un miembro de la iglesia totalmente emparamado. Yo le dije: hermano, bien pueda. No, pastor, permite, vea, yo vine simplemente a algo, pero entre, amor, tráele una toalla. No, pastor, tranquilo, yo vine a algo. Es que yo vine a traerle esto. Mire, Dios me habló. Y yo no sabía si en el momento yo me volví sordo para el hermano, porque hubo un silencio garrafal en mi vida. Y yo lo miré y yo le dije: mi hermano, ¿usted qué está haciendo? Él me dijo: lo que el Señor me habló.
El Señor me dijo que tenía que traerle un dinero a usted, que usted necesitaba pagar los servicios de un dinero que le había prestado a él. Y viva Jehová en cuya presencia estoy. Estaba exactamente el dinero de lo que eran los servicios de mi casa. Ni un peso más, ni un peso menos, porque Dios no se queda con nada de nadie. Y yo le dije, hermano, ¿cómo? Me dijo, sí, usted le prestó un dinero hoy al Señor y yo he venido a traérselo. Y yo le dije, no podías esperar hasta mañana. No, tenía que ser hoy, porque usted los necesita para mañana. Y en pleno aguacero, mis hermanos, ahí está mi hijo, está mi esposa. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú caminas con certeza y con convicción de lo que no ves. Y podría hablarles de muchos más. Aun cuando me deleito en algo que deseo comer, Él sabe llegar y tocar la puerta. Ay, Dios. Por eso no me avergüenzo de lo que hablo, porque Él es proveedor de todas mis necesidades, porque Él tiene cuidado de mí, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de tu familia. No dudes en caminar con certeza, aunque no veas nada. Amén. En ocasiones le digo a mi esposa, amor, ¿y esas bolsas qué son? No, unas cositas de mercado que el Señor me habló para alguien. Y yo voy y miro, ¿y qué me estás diciendo? ¿Que hay que volver a mercar? Ay, sí, amor. He aprendido algo. Él es mi proveedor. He aprendido a deleitarme en su presencia, porque Él concede todo lo de mi corazón. Amén. Ese es el principio de la fe. Es el recurso, un recurso útil en nuestra comunión a diario con el Señor. Santiago 1:6 dice así: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cierto que nos pedimos y al rato estamos dudando? Usted se paró de orar. Ay, Señor, pero ¿sería que usted sí estaba ahí? Estabas en el lugar equivocado. No era Made in cielo. Estabas en el cuarto de tus pensamientos. Estabas en la casa del fracaso. No estabas en la casa de tu Señor. Pero pida con fe, no dudando nada. Si usted está orando por sanidad, créalo. Señor, yo voy a ir al médico. Tal vez Él me mande un tratamiento, pero por tu llaga yo he sido curado. Ahora dependo de este medicamento, pero mañana no lo voy a necesitar, porque voy a ser libre de él. No estás dudando, estás siendo prudente, pero no estás dudando. Un día el especialista te va a decir: mira, has mejorado tanto que ya no necesitas de este medicamento, porque estabas confesando sanidad, porque estabas declarando la soberanía, porque estabas hablando con certeza que Dios es tu sanador, y no estabas viendo en qué momento iba a ser sanado, sino que estabas declarando tu futuro. Amén. Para el cielo, yo creo que la doctora en el cielo tendrá que cambiar de profesión, porque allá médicos no van a ver. Menos mal tiene un ministerio que es de adoración, y tendrá mucho que hacer allá arriba. Por eso ella dice: en mis ratos libres soy médico. Ay, bendito sea el Señor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas. Usted las mira y eso se viene con esa fuerza, pero tiene un límite. Su fuerza, su esplendor, su furia desaparece en la orilla. Así es aquel que duda en su corazón. Mire la metáfora que está haciendo el apóstol Santiago, semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra.
Amén. Siguiente versículo. Sí, hija, por favor. Dice, no piense, escucha esto, pero yo creo que eso no es para ninguno de acá. Bueno, lo digo por fe. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no escucha extraños, Dios escucha hijos. Y si Dios le habla algo, no le tema, témele a Él, pero no tema lo que el Señor le está pidiendo. Hágalo, hágalo por fe y no vas a fracasar. Sepa escuchar. Pastor, ¿y cómo saber que Dios me está hablando? Si tú estás llevando tu vida al primer principio, que es la relación, y estás llevando tu vida al segundo principio, que es la voluntad, y estás llevando tu vida al tercer principio, que es la fe, tú vas a escuchar la voz de Dios claramente. Amén. Cuarto principio, y termino con esto: el principio de una conciencia limpia. Ay, Señor, una conciencia limpia. Segunda carta de Timoteo 2, 4 y 15 habla y nos exhorta a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, pero todavía vamos a Dios. Y cierto que hay cositas que nos avergüenzan, que todavía hay equivocaciones, acciones de nuestro vivir que nos avergüenzan delante de Dios, porque no hay una conciencia limpia. Y no estoy hablando que no nos equivoquemos, es más, no estoy hablando que no vayamos a pecar más. El pecado no ha renunciado a ti, tú renunciaste a él, pero el pecado todos los días está acechando tu vida. Te va a tocar, pero es ahí donde tú necesitas el principio del sometimiento. Señor, esto es muy fuerte. Señor, esto es placer en mi vida, pero me quiero someter a ti. Ayúdame, Señor, a vencer esto que es debilidad. Y el Señor te dice: Pedro, di, aunque eres débil, que eres fuerte en mí. Por eso el Señor dice: diga al débil fuerte: soy. Ay, sí, yo soy débil. Ay, Señor, fuerte soy. No, el débil podrá decirlo cuando se fortalece en Él. El débil podrá decir, como Jesús le dijo a Pablo: Pablo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Tú no puedes ir a Dios y mañana volver al lugar del pecado. Tú no puedes ir a Dios y mañana seguir siendo el mismo. Si fuiste a Dios es porque mañana deseas que el poder de Jesús se perfeccione en tu debilidad. Tú podrás mentirles a todos, podremos mentirle a todos, pero a Dios no. Amén. Ningún ojo de los que está acá podrá ver lo que hacemos a diario, pero los ojos del Señor rodean toda la tierra. Y por mucho que usted trate de esconderse, ahí está Dios. El salmista lo entendió y lo dijo. Si fuera aún a lo profundo, ahí Dios está. El principio de una conciencia limpia: vivir en arrepentimiento. Tenemos que tener la conducta del arrepentimiento. Amén. Yo acá no soy más santo de todos ustedes. Tal vez ustedes son más santos que yo, pero de algo estoy seguro: estoy en la primera fila del camino de la perfección, que es Jesucristo. Y Dios conoce que he llorado delante de Él día y noche, pidiendo su perfección, pidiéndole que me ayude en mis debilidades, que me ayude en mis flaquezas, que haga de mí más y quite de mí menos de yo. Y así lo digo: menos de yo. Yo, este ego no me deja. Por eso lo digo de esta forma: necesito que mi yo sea transformado a diario. Aún le digo: Señor, enséñame a orar como conviene. Enséñame a tener una vida de oración, de comunión continuamente y perpetua contigo. Hebreos 10:22.
Dice, acerquémonos con corazón. Esto quiere decir con un corazón limpio. ¿Recuerda el Salmo 91? Todos nos lo sabemos de memoria, ¿cierto que sí? Como el Salmo 119, ¿cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para tener un espíritu recto necesitamos un corazón limpio. Y el escritor de los Hebreos está diciendo, acerquémonos con un corazón sincero. Quiere decir que muchas veces venimos a Dios no con un corazón sincero. Aún a Dios le queremos tapar el pecado. Aún delante de Dios nos queremos sentirnos como santos. Pero Dios lo sabe todo de nosotros, mis hermanos. Antes de que salga una palabra, antes de que llegue a tu banco de procesos, de pensamientos, ya Dios los conoce. Antes de que una palabra salga de tu boca, de la mía, ya Dios la conoce. No tratemos de engañar a Dios. Seamos honestos delante de la presencia de Dios. Amén. No trates de cubrir tu pecado. Aunque hayan pasado los años, Dios te lo va a mostrar. Si no, pregúntele a nuestro amigo el rey David. Un año encubrió su pecado. Gracias a Dios que Dios es misericordioso y el Señor le ayudó a recordarle. Porque a veces nos creemos nuestras propias mentiras. Engañar a Dios es creer que le podemos mentir. Y nos estamos creyendo ese acto, que podemos mentirle a Dios. Amén. No te engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. El pecado, sigamos, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Venimos a Dios con un corazón ¿qué? Sincero. Señor, reconozco el pecado que hay en mí. Señor, te he fallado una vez más. Estoy acá porque te necesito. Estás siendo sincero. Estás yendo con una certidumbre de fe. ¿De qué? De que Él te va a escuchar y de que Él te va a perdonar. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, con la palabra del Señor. Pongamos nuestros actos en la palabra del Señor. Si alguien acá, aún antes de venir hoy a la casa del Señor, le falló, estás a tiempo de enmendar esa equivocación. Digámoslo más espiritualmente, de enmendar nuestro pecado a través de la sangre del Cordero. Amén. Dice, el pecado no confesado es una barrera en la oración. Hemos aprendido que Dios no escucha la oración de extraños. Amén. Pero tampoco escucha la oración de alguien en el pecado. Usted tiene que arrepentirse para ser escuchado. No se burle de Dios, no engañe a Dios. Dios no puede ser burlado. Y una vida en el pecado no podrá ser escuchado por Dios. Amén. Por eso es necesario que nuestros corazones sean lavados de una mala conciencia y aún nuestros cuerpos lavados con agua pura, santificados por la palabra. Vaya la palabra, ella le va a purificar. En la fe, esa es la certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos. Dice Isaías 59:2. Santo es el nombre del Señor. El pecado no confesado es una barrera en la oración. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sí ve? Busque a alguien maduro espiritualmente que le ayude a salir de esa situación. Amén. Le digo, son pocos, pero sí los hay. Alguien que no se alarme por su pecado, que cuando lo escuche él diga, no, pues ya para qué voy a buscar, para qué vuelvo a la iglesia, este que es el líder y vea lo que está haciendo.
alguien de madurez espiritual, que lo levante, le restaure, como dice la palabra, y vosotros que sois espirituales, tenemos que, con espíritu de, ¿para qué? Para ganar al hermano. ¿Sí ve? Es lo que el Señor le habla al profeta Ezequiel también. Si ves al justo apartarse de la justicia, ve a él, repréndele y hazlo volver. Si no te oyere, has librado la sangre de tu hermano sobre tu vida, y allá él en la justicia de Dios, ¿cierto? Pero nosotros estamos llamados a ser restauradores. No juzgamos a nadie, levantamos esa vida. Amén. Si yo le contara lo que yo escucho a diario, por eso no todos son pastores, por eso no todos son líderes, por eso no todos son consejeros. Porque tenemos que adquirir una madurez espiritual para poder pastorear la grey. Amén. Poder levantar a ese que ha caído. Eso fue lo que Jesús hizo con tu vida y con la mía. Amén. La conciencia, bueno, sigamos, dice, esos pecados han dividido, han hecho división entre nosotros y Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Si ve que Dios no escucha la oración de alguien en pecado? ¿Si ve que Dios no escucha la oración de alguien que es extraño, que no es hijo? Hoy la invitación es que seas parte de la familia de Dios, que no seas un extraño, sino que seas hijo. Y la segunda invitación es que vengas con un corazón sincero. Amén. Entonces, en este punto podemos añadir la doctrina de la justificación. ¿Sabe cuál es esta? Poder hablar del arrepentimiento. Si alguien ha pecado contra Dios, es el momento de arrepentirse. La confesión sacerdotal, la aceptación del perdón y la renuncia a la culpa. El proverbio dice: bienaventurado el que confiesa su pecado y se aparta, porque hay muchos que lo confiesan pero siguen al otro día, vuelven al lugar, vuelven al callejón y siguen siendo los mismos. Y después de 8 días vienen arrepentidos y al otro día vuelven al lugar. No podemos engañar al Señor. Amén. Y para esto, para cerrar este ciclo, necesitamos el principio de la palabra. Si tú no conoces la palabra, no podrás descubrir la voluntad de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Orar conforme a la revelación. ¿Qué es esto? Si alguien cometió pecado, podrá venir confiadamente al Señor. ¿De qué? Que Él le va a perdonar. Cuando usted conoce la palabra, usted sabe que el Señor te dice: hijitos míos, a Cristo tenéis como abogado. Amén. Si el justo cayera 7 veces, Jehová Dios lo levantará. Cuando usted está sometido a la palabra, en un momento de falencia, en un momento de desliz de nuestra conciencia, usted conoce la palabra y la palabra le hará volver. Porque cuando uno peca contra Dios, ¿sabe quién es el primero que actúa? El enemigo, el chanclas, el chamuco, el cuernudo, el vecino. Te va a decir: ya para qué vuelve a la iglesia. Vea, allá lo van a señalar. Allá alguien se va a enterar de lo que usted dice y le va a echar dedo. No, ya no vuelva. Oiga, sí. Pero voy a seguir orando. No, menos. No es que Él es santo, Él es fuego consumidor. Y en el momento que usted entra a la presencia, lo van a amarrar ahí y lo van a consumir, porque Él es santo y el pecado no tiene relación con Él, pero sí el pecado. Y entonces nos vamos a convencer, porque nuestro corazón no está fundamentado en la palabra, y volvemos atrás. Y ahí sí se va a cumplir la palabra: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
no queda sino una horrible. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿De qué? De juicio. Amén. Tenemos que conocer el principio de la palabra. Recordemos estos 5 principios: el principio de la relación, el principio del sometimiento, el principio de la fe, el principio de una vida sincera y el principio de la palabra. Miren, no los olviden, porque esto le llevará a construir una relación íntima y personal con Dios. Póngase de pie, mi querido hermano. Dios quiere ayudarnos.